Bueno, ya la unidad 1 ya estaría. Bueno, respondiendo a lo que decía Tadeo, sí, la verdad que estaría bueno leerlo, pero especialmente a esto, las corrientes historiográficas en Argentina, la verdad. Porque puede ser que le lleguen a preguntar, nada más, pero yo creo que no hace falta hacer muchísimo hincapié en la historia conceptual y todo eso, porque definiciones y así no van a pedir, pero tal vez que lo compares o algo por el estilo, lo más probable. Después ya empezamos con lo que es la unidad 2, la aparición del derecho, las primeras formaciones en derecho, que es, ahí manquen un minuto. Ahí ya estoy, se me había caído las hojas, perdonen. Dentro del derecho en el mundo oriental se van a ver tres tipos. Se ve lo que es Hammurabi, derecho hebreo, y ¿qué más? Derecho hebreo y bueno, ya lo que es Grecia. Hay que saber que lo que era Hammurabi, no les voy a dar mucha explicación geográfica, política, la verdad, no es algo de lo que hagan hincapié, sino en sí lo que era el derecho en aquel momento. Esto se los tiro yo como estudiante de penal, pero no lo tomen en cuenta. Se basaba mucho en lo que era, ¿cómo explicarlo? En ir a cobrar a sangre fría, el uso de la ley del talión, ir contra los clanes, no tenían un orden, podríamos decir, algo fijo. Era todo a base de castigos bastante inhumanos. El derecho en sí va a surgir como un producto de la necesidad de organizar la vida, especialmente en lo que era Babilonia, que contaba con un montón de estados, con un montón de tribus, la verdad que ya llegaba un punto en la que no contaban, que era muchísima gente y había mucho desorden. En este caso, en Mesopotamia, especialmente, bueno, Hammurabi, Babilonia, también hay que saber que se basaban en un derecho consuetudinario, que es un derecho más basado en la idea de la religión, que el rey era voz de los dioses, que los dioses iluminaban al rey y el rey decía, interpretaba lo que decían los reyes y lo volvía real, podemos decir. Y en este caso, Hammurabi va a ser el primero que va a establecer un código. En sí, ha habido aún más códigos antes que Hammurabi, creo que acá pueden ver el Ur-Nammu, el Eshnuna y Lipit Ishtar. Son otros códigos anteriores a Hammurabi, pero la verdad que no, no se encuentran tan completos. Tal vez hablan alguna que otra materia en especial, tal vez el Ur-Nammu empieza a hablar de la protección a la viuda, al huérfano por parte del Estado. Es como, bueno, este código es más tirando a lo humanitario, la verdad, porque no tiene pena de muerte, cosa que en aquel momento era wow, inclusive no aplica la ley del talión.
Ya el código Ashnuna no tiene, la verdad que no está muy completo, no tiene, no está muy especificado como el anterior. En este sí se aplica la ley del talión, sí tiene detallado procedimientos de lugares para los casos penales, robo, asesinato, violación e injurias graves. Después el tercero, Lippi Ishtar. Este sí precede al código Hammurabi, va a enumerar casos en la que el imputado va a tener que resarcir el daño afectado con una multa, o sea, se va a dejar de lado la ley del talión, la verdad que es un paso bastante interesante esto. Y bueno, ya ahí ya pasamos a lo que es el código Hammurabi. De este tema van a tener una clase en el campus de Norberto Soler, que explica bastante lo que es el código Hammurabi. Va a dar alguna que otra descripción de Hammurabi, que es una piedra, que cuenta con 282 artículos, y la verdad que es el código más completo, tiene tanto leyes antiguas como actuales, logró una unificación jurídica, o sea, este código no solamente se aplicaba en Babilonia, sino, o sea, en toda Mesopotamia, logra unificar en sí a las tribus bajo un solo código, bajo una sola ley, y va a reglamentar, garantizar el cumplimiento del orden establecido, va a regular ciertos ámbitos. En todos esos 282 artículos va a tomar bastantes temas, adopciones, bueno, ahí los tienen enumerados, pero si lo empiezan a leer se van a dar cuenta de cosas bastante interesantes, como por ejemplo el odontólogo, el médico que llegase a sacar mal un diente, se le sacaría el mismo diente, o sea, se aplicaría la ley del talión, tan solo que bueno, de una forma distinta. Tiene características muy interesantes. Aparece el principio de defensa, el litigante se podía defender a sí mismo. También aparece el principio de culpa, que bueno, se puede revocar la sanción si el delito se realiza sin premeditación ni alevosía. También se podían recurrir a las ordalias, que esto también lo van a tomar en cuenta para el derecho, si no me equivoco, más tirando al canónico, que bueno, las ordalias en este caso eran juicios de fe, que bueno, si zafabas, eras libre, eras inocente, y si no zafabas, bueno, eras culpable. Los dioses no te amparaban porque eras culpable. Bueno, la presunción de inocencia. La verdad que el código Hammurabi también pueden llegar a tomar alguna que otra cosa. Siempre estaría bueno que le den una pasadita a eso. ¿Algo más respecto al código Hammurabi? No, yo creo que leyéndolo y viendo la clase de Norberto se van a dar una idea. No es mucho, es algo básico, pero puede llegar a preguntar porque es una pregunta muy básica de parcial. Después pasamos a lo que la segunda concepción, o sea, del derecho, es el derecho hebreo, que bueno, ya se darán una idea, la Biblia, es como los primeros pasitos del derecho canónico. Bueno, también le vamos a esquivar a la historia, la verdad que hace muchísimo hincapié en Israel, Moisés, y todo eso, que la verdad que
No, yo que ustedes lo dejo de lado, me enfoco más en, en la Biblia, la verdad. Y, ¿qué podemos decir? Bueno, se basa en dos tipos de conceptos teológicos, en la revelación, que son las leyes bíblicas de origen divino, son la revelación de Dios, y la inspiración, que bueno, que es la interpretación posterior, en eh, la interpretación posterior eh, de la palabra de Dios revelada en su ley. Es como yo les comentaba respecto a Hammurabi. Después, ¿qué más? También va a haber distintas fuentes respecto al derecho hebreo. Se van a encontrar con la Biblia, que bueno, esta proviene de Moisés. Eh, la Biblia significa enseñanza y ley. Está compuesta en diversos libros, en 5 libros. Tiene una legislación muy amplia en civil, penal, comercial, familia. Lo que busca es el ordenamiento de los individuos, y el delito es producto de la coparticipación y corresponsabilidad de la sociedad en la aparición y la consecuente redención de la pena de manera pecuniaria. ¿Qué más? Después la Misna, que en este caso significa repetir y posteriormente enseñar, instruir. Era como una ley precedente, podríamos decir. Esta daba origen al derecho consuetudinario. Se basaban bastantes libros, bastantes órdenes en este caso. Trataba mucho lo que era el cultivo, las festividades, las mujeres, en este caso los daños, tenía normativa los daños de prejuicios civiles y penales. Después también trataba las cosas sagradas, las leyes relacionadas a los cultos, y bueno, también tenía una sección que era de la pureza, respecto a más lo ritual. Y la tercera fuente es el Talmud, que significa enseñar, que bueno, que lo importante de eso era la enseñanza, que bueno, también era una especie de tratado que se dividía en 2 partes, la parte legal, y también tenía una explicación ética, histórica y música. Trataba derecho civil, penal, comercial, laboral y procesal. Tenía un sistema jurídico cerrado y autosuficiente. Así que respecto al derecho hebreo, es eso. La verdad que de esta dudo que la tomen. Por mi parte, a mí no me la han tomado. No sé a vos o Rosy la han tomado, pero mucho hincapié en esta no han hecho. Lo que sí más importa de este lado es el derecho griego. Eso sí, habría que hacer muchísimo hincapié. Bueno, como sabrán, que los griegos estaban organizados en polis, en estas ciudades. No van a tener un derecho unificado, la verdad, porque ustedes van a estudiar tanto lo que es Atenas como Esparta, y ambos tienen derechos muy distintos. Esparta, la verdad que hay muy poca información, pero se podría decir que se basaba en un derecho muy bárbaro, o sea, muy, muy bárbaro. Dentro de lo que sí podemos decir, que la ciencia jurídica se basaba muy en la filosofía, se basaban muchísimo en las ideas de lo justo, que por eso también aparecen bastantes corrientes filosóficas, Hesiodo, Sófocles, Heráclito, los sofistas también. Sepan, eso sí, las corrientes filosóficas sí toman
Hay una lectura, que es la de Mejías Quirós, que habla sobre cada uno de ellos y estaría bueno que lo lean porque sí toma de ellos. Sepan que la filosofía griega respecto a lo que es el derecho se separaba en dos órdenes. Tenías el orden natural, la physis, y el orden humano, el nomos, y también tengan en cuenta que de acá sale el ius naturalismo, que salen los principios del ius naturalismo. También, bueno, en este caso Hesiodo explica lo que es la ley, la justicia a través de los dioses. La justicia es el dique, el orden justo. A ver, ¿qué más? Sófocles no apela a un orden jurídico natural común a la humanidad, sino a un orden divino establecido por los dioses. Heráclito habla de la divinidad de la fisis como la ley que ordenaba todo el universo y de la que se nutrían todas las leyes humanas, la ley divina, la única universal y permanentemente existente en la naturaleza. Ya los sofistas, bueno, empiezan con la justicia natural, la ley humana. ¿Qué más? Instintos, energía. La fisis no inclina a buscar lo justo, sino a asegurar el interés propio, en este caso decían los sofistas. Después Sócrates cree en un orden superior de justicia que no se reducía a la física biológica y cree en un orden jurídico que tiene un fundamento asequible a la razón humana, que tal orden solo podía tener aplicación entre los humanos una vez hubiera quedado recogido en las leyes de las polis. Ya Platón, bueno, Platón es bastante extenso, que habla en sus diferentes obras, la república, las leyes. Existe una idea de justicia, pero el único derecho a disposición del hombre era el que se daba a la sociedad a sí misma y que se concretaba en las correspondientes normas. Además, el nomos tiene una conexión con la divinidad, pero no con la naturaleza común a todos los humanos. Sepan que en este caso Grecia se basaba más en lo que podían ver los otros, la apariencia exterior, que bueno, que en sí el derecho a uno mismo. Después, bueno, Aristóteles, que bueno, Aristóteles también es bastante largo, establece lo que es lo justo, entre lo justo legal y lo justo natural. Lo justo natural era lo que correspondía a cada uno atribuido por la naturaleza, mientras que lo justo legal era lo que le atribuían las leyes de las polis por simple acuerdo humano y que no debía ser contrario a lo que la naturaleza había atribuido. ¿Qué más? Los estoicos, ¿qué podemos sacar? Contaban por ahí. Yo la verdad que haría más hincapié en Aristóteles, Platón y Sócrates, que sí estoy muy segura que les van a tomar, especialmente, bueno... Estoicos también, ¿eh? Sí, bueno, los estoicos, y bueno, A mí cuando acuérdense... me preguntó sobre la posición de los estoicos y después de los sofistas. En la guía aparecen, no sé si en la misma guía. En la guía aparecían los sofistas y los estoicos. Y sí, yo que a ustedes leería esta lectura de Quirós, porque sí pueden llegar a tomar, especialmente respecto a la filosofía. Tal vez, no estoy muy segura que les lleguen a tomar la cuestión, la estructura social, porque la verdad que mucho en eso no hacen hincapié, pero sí que lean la filosofía, el código Hammurabi de la unidad 2, tienen que hacer muchísimo hincapié en eso.
el derecho hebreo y le daría una repasadita por esas casualidades que llega a Yo creo aparecer. que de la unidad 2, en donde más hincapié tienen que hacer es Grecia, todo lo que puedan leer de Grecia, léanlo. Y después, todo lo que tenga que hablar de Roma, principalmente. Las conformaciones de los estados, cómo se dividían a la hora de decretar leyes o de dar una sanción, cómo se manejaba en la república, en la monarquía o en el imperio, eso es extremadamente importante. Sí. Así como lo leyeron en derecho político, capaz que un poco más Y completito en historia. sí, yo ya creo para la unidad 3, que es el derecho en el mundo romano, en este caso yo lo separé en los diferentes tiempos de Roma, pero sepan que es una unidad bastante larga. Tienen que leer todo, aparte sepan que el derecho romano es el presente a todo el derecho en general, la verdad. Inclusive, bueno, en este caso, la cátedra de guardia establece solamente una unidad Roma, pero ponele, si vas a la de Furundarena, ellos sí tienen como 2, 3 unidades de Roma. O sea, se quedaron con el plan antiguo, que era derecho romano. Ya después, lo que es Roma, se separa, bueno, en etapas, tienen la monarquía, la república, y bueno, ya el imperio, que bueno, el imperio se va a separar en el principado y en el dominado. Sepan que cada una, cada una de las etapas va a estar diferenciada en un montón de cosas. En este caso, bueno, la monarquía van a tener un rey, un senado. En este caso, yo sí haría hincapié en la estructura social, de cómo estaban organizados, las curias, la aristocracia, la gens, yo haría muchísimo hincapié, las paterfamilias, es muy importante. Sepan que, bueno, principalmente sepan que los esclavos estaban en la parte muy, muy bajita. Hincapié en la cultura y en qué más. En realidad lo que tienen que hacer hincapié en Roma es en la estructura social y política. Para así después ustedes pueden comprender las lecturas que se den respecto a Roma. En este caso ustedes leen sobre Medina, la lectura de Medina, que habla sobre el conflicto de los patricios y los plebeyos. Esto ya se da para la segunda etapa de Roma, que es en la República. Eso es aseguradísimo que lo toman. Intenten resumirlo de la forma más fácil. Bueno, una cuestión, Roma, los patricios, los plebeyos. Los patricios eran la clase aristocrática, privilegiada del derecho público y privado. Ya los plebeyos era la clase sometida a una inferioridad jurídica social. ¿Qué más? La economía. Sepan, esto sí, tenganlo en claro, que Roma en aquellos momentos se estaba basada en una economía de latifundios, de terrenos donde iba y trabajaba gente. En este caso, los latifundios pertenecían a los patricios y bueno, iban a trabajar a los plebeyos. La cuestión del conflicto tiene bastante tema, que bueno, en Medina la verdad que sacan un montón de puntos. No fue un conflicto que se arregló de un día para el otro, tenganlo en cuenta, que en parte lo que querían los patricios, en parte lo que querían los plebeyos, era una cierta equidad, podríamos decir, con los patricios. Sepan que, por ejemplo,
estaba prohibido que los plebeyos estuviesen con patricias, que se pudiesen casar, o sea, eran cosas que la verdad que Estaba el auricular. los plebeyos lo querían, no solo eso, sino también que se le dé un poco más de lugar dentro del Senado. Sepan también, especialmente, si leen Medina, respecto al conflicto de patricios y plebeyos, lo van a poder sacar bastante bien al tema. La posible solución al conflicto fuera la creación de las 12 tablas. ¿Qué más? Que bueno, la ley escrita común e igualitaria entre todos ellos, entre los patricios y los plebeyos. Se reconocen las asambleas de los plebeyos, la concilia plebis. Que, bueno, la concilia plebis va a alargar a los plebiscitum, que bueno, son como una especie de ¿cómo explicarlo? Ay, que no me sale el nombre. De textos creados de esas asambleas de los plebeyos, de donde tratan, bueno, diferentes conflictos que tengan. También aparece el pretor, ¿qué más? Los edictum, que en este caso los edictum van a buscar una solución al caso concreto. ¿Qué más? ¿Qué se puede hacer? Es un conflicto, la verdad, los de los patricios y plebeyos que comienzan monarquía y siguen república. Se da bastante largo. Así que sí, hagan muchísimo hincapié en esa lectura, que la verdad que eso sí lo toma. Hacen muchísimo hincapié, guardia, con esa lectura. Después, respecto, bueno, a las 12 tablas, a ver dónde está. Las 12 tablas ponen en vigencia el principio de igualdad ante la ley. Las diferentes tablas van a tratar de diferentes temas, por ejemplo, la primera, la segunda, la tercera, tratan del derecho procesal privado. La cuarta y la quinta hablan sobre la familia y las sucesiones, en este caso respecto a los padres de familia. Ya la sexta y la séptima regulan el derecho de las obligaciones y derechos reales. La octava y novena, derecho penal. La décima, el derecho sacro, el derecho religioso. La 11ª y la 12ª habla ya de los justos. Sepan que, bueno, de acá de las 12 tablas también nacen las magistraturas, que, bueno, aparecen en la monarquía, se desarrollan durante toda la república, y van a permanecer, o sea, este es el único instituto, podemos ser, que se mantiene en casi toda la historia de Roma antigua, podríamos decirlo. Van a ser diferentes, las magistraturas tienen el cónsul, el pretor, el edil, el cuestor, el censor, el dictador, el tribuno de la plebe. Y bueno, háganle muchísimo hincapié en Roma, la estructura social y bueno, económica, como para que entiendan. Esto, claro, es el ejemplo en derecho político cuando les hacen estudiar las superestructuras para que puedan comprender esto también. Sepan que si realmente estudian derecho político e historia les va a servir un montón, porque las dos se unen, hacen muchísimo hincapié. Después, ¿qué más? ¿Qué más podemos decir respecto a Roma?
el dominado es la última etapa que tiene el Imperio de Roma. Sepan que, bueno, Roma en toda su idea de conquistar llegó a un punto en que era tan inmenso que no podían controlar los terrenos. Por ejemplo, tienen España pertenecía a Roma, al Imperio Romano, Inglaterra también. Por eso también es la idea de que el derecho romano es como la base a todo derecho. ¿Qué podemos decir respecto a la crisis? Bueno, ya la verdad habían pasado en parte un montón de cuestiones sociales, económicas, religión. Bueno, en este caso, respecto a la religión, la aparición del cristianismo va a ser su pequeño golpe, podemos decir, porque se adopta el cristianismo como credo oficial y militante. Con la aparición, ¿qué más? La económica. Bueno, sepan que la caída de Roma es importante que la sepan porque le va a hacer la unión con la unidad siguiente, que es en el derecho anglosajón, el derecho del medioevo y el mundo moderno. La verdad que ese es el lazo que va a establecer